Hola amigas y amigos, yo soy Ana Arroyo y hoy estamos en un episodio más de Bit Político para hablar sobre la vida y trayectoria de la diputada Xóchitl Arzola, quien es una mujer con una trayectoria ejemplar. Ella es licenciada en Biología por la UNAM, maestra en Derechos Humanos y en Administración Electoral. Ha sido diputada local, activista por el derecho de las mujeres y promotora de la alerta de género en el Estado de México. Aquí en el Congreso de la Unión ha impulsado el Parlamento Abierto y hoy como diputada federal trabaja desde las comisiones de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente y Zonas Metropolitanas. Muchas gracias, diputada, por aceptar la invitación. Muchas gracias, Ana, y a ustedes. Gracias. Qué gusto poder platicar con usted y bueno, primero que nada para que la conozcan todos y todos quienes nos ven. ¿Quién es usted? ¿Cómo empezó en la política? Platíqueme un poquito. Bueno, pues yo soy Xóchitl Arzola, soy ecatepense, soy nacida en el municipio de Ecatepec de Morelos y bueno, pues yo me involucro en la política en el año 2006, en donde me tocó ser capacitadora asistente electoral en el INE, en la Junta Distrital número 16, que está en San Pedro Jalostoc, en Ecatepec. Y bueno, pues ahí empiezo a involucrarme con el tema del proceso electoral, de cómo se vivía. Y terminando la elección me sumé a un grupo que ya estaba, a una organización político-social en Ecatepec y pues fue cuando empecé a hacer este trabajo, a participar en asambleas, en calle, ya en un partido político y bueno, pues a partir de ahí decidí ya comenzar a participar hasta 2012 que mi equipo municipal, estatal y nacional me prioriza para ser diputada local y ya, pues ahí la vida se transformó un poco porque pasé de ser pues una activista, digamos de calle, pues ya a tener un cargo de elección y pues hacer otras actividades, ¿no? ¿Cómo cambió su vida, diputada? Porque veo que usted es bióloga por la universidad y yo creo que nunca se imaginó llegar a ser diputada. No, la verdad es que yo tenía otros planes, yo quería ser mastozóloga, ya tenía pues mi vida arreglada prácticamente, terminé la licenciatura, de hecho coincidió mucho que cuando fui candidata a diputada local estaba iniciando una segunda carrera en la UNAM en medicina veterinaria, entonces yo tenía un proyecto de vida en otra área, entonces pues tuve que dejar eso de lado e involucrarme. Entonces afortunadamente mi equipo municipal siempre me enseñó que pues hay que cambiar las cosas y a partir de ahí cambia mi vida para bien, pues me pongo al servicio de la comunidad, al servicio de mi municipio, hoy de mi estado, y pues bien, yo tranquila, espero algún día retomar la vida de bióloga. Sí, bueno, he tenido la oportunidad de platicar con más personajes importantes de la vida pública de nuestro país y sí, muchos me han dicho, es que yo iba por acá, pero de repente ya estoy aquí. Sí. Y sí pasa en la vida. También estudiamos un poquito antes de venir a platicar con usted que usted ha hecho mucho trabajo a favor de las mujeres, ¿no? Y entre ellos allá en Ecatepec promovió la instalación de la alerta de género. Sí, fíjate, ¿cómo es esto, diputada? Fíjate que nos tocó, desafortunadamente yo me involucro en el tema de las mujeres por un asunto personal. En 2013 me golpearon en Ecatepec, entonces cuando yo hago mi denuncia, no solo a mí, sino también a un grupo de compañeros de nuestro equipo, cuando yo hago mi denuncia, pues el Ministerio Público lo hace como, ya era yo diputada local cuando pasa esto, entonces... ¿Cómo la golpearon en la calle? Sí, literal en la calle, en un tema de partido, entonces recibo un golpe en la cara, que bueno, pues me lo dio un tipo como de 1.90, yo mido 1.53, entonces me dejó el ojo morado, tuve ahí lastimado una cervical, incluso el tobillo ahí todo, pero bueno, fue un tema complicado. Cuando hacemos la denuncia en el Ministerio Público, el médico legista me registra que mis lesiones duraran más de 15 días y únicamente se levanta la carpeta por lesiones, entonces yo pido cambiar la carpeta en mi caso y pues no me la aceptan. Entonces empiezo a involucrarme en el tema porque para mí fue muy impactante. Primero, nunca me había pasado nada de eso, y después que incluso teniendo un cargo no hubiera funcionado. De hecho, es una carpeta que se pierde, nunca tuvimos una resolución judicial. Pues yo decía, pues si siendo un personaje público, teniendo un cargo, no te hacen caso, o sea, las personas y las mujeres de a pie, ¿qué pasan, no? ¿Qué viven? Claro. Entonces nos empezamos a meter en el asunto y
pues empezamos a ver que la alerta de género en el Estado de México, cuando se implementa la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia en 2007, prevé ese mecanismo y en 2009 se empieza a pedir en el Estado de México. Nunca fue aceptada y a partir de ese momento nos empezamos a involucrar, a buscar la información y empezamos a solicitar. De hecho, hacemos una asociación civil y empezamos a meternos en la solicitud de alerta de violencia de género. ¿Por qué es importante que haya alerta de violencia de género? Es un mecanismo de prevención. Entonces es importante porque refiere a acciones estratégicas de los 3 niveles de gobierno para proteger la vida de las mujeres. Entonces era importante para nosotros porque a partir de este 2009 en donde la sociedad en el Estado de México le empieza a pedir, empieza a haber mucha información. Antes de esto, si tú buscas información sobre el tema de violencia a las mujeres, tenemos el caso de Juárez y algunos otros lugares específicos, pero esta oportunidad nos empieza a dar a generar información que generan las organizaciones de la sociedad civil en el Estado de México de cuáles eran los niveles de violencia que estábamos viviendo. Que antes ni se sabía eso. Que no se sabían. Y entonces resulta que Ecatepec era uno de los municipios más violentos para ser mujer, ¿no? Sí. El número 1 en feminicidios, y entonces empieza a haber un chorro de información. Y todo eso de usted se fue enterando a partir de que le sucedió esto. Pues sí, la verdad es que a partir de eso nos empezamos a involucrar y empezamos a meternos en esta información. Entonces empezamos a contactarnos también con muchas mujeres que nos empiezan a contar de personas, mujeres desaparecidas, mujeres que fueron asesinadas por sus parejas, violencia, ¿no? Entonces empezamos a meternos en esto y empezamos a presionar también desde en ese momento la posición que yo tenía, que era diputada local, para solicitar la alerta de género. Entonces nos empezamos a juntar y empezamos a presionar junto con las organizaciones de la sociedad civil que ya venían presionando para solicitarla. Y finalmente, pues en el año 2015, pues es la primera alerta decretada en el país, que fue la del Estado de México. Qué bueno. En junio de 2015, fue para 11 municipios del Estado de México, pero ahí no se acabó el tema, ¿no? Nosotros en ese momento ya teníamos tanta información que para nosotros no fue suficiente que solo fuera en 11 municipios, ¿no? Porque decíamos, la violencia no respeta límites territoriales. Y eso pasó. Casualmente, por ejemplo, nosotros teníamos la alerta en Ecatepec, pero entonces empezó a crecer la violencia en municipios vecinos, como Tecámac, por ejemplo. Entonces, en donde sí había gente que brincaba la acera al municipio de enfrente para empezar ahí a construir la misma violencia que se tenía de este lado, ¿no? Entonces, fue muy difícil. A partir de ahí empezamos un movimiento que se llamaba No Somos 11, Somos 125, haciendo referencia que la alerta pues, fuera para todo el Estado de México. En lugar de eso, se empezó a replicar en otros estados. Y bueno, pues hoy tenemos muchos municipios alertados, muchos estados con alerta de género, pero las cifras se han ido modificando. De hecho, en el 2014 solicitamos una alerta de género nacional. Queríamos, no mentira, en el 2010, recién, 2023, 24, solicitamos la alerta de género nacional. Apenas. Porque evidentemente en todo este movimiento conocimos a muchas organizaciones de muchos estados en donde pudimos estar teniendo esta información. Y particularmente esta red que se llama Red Nacional de Alertistas nos decía, de los más de 2.400 municipios del país, solo 2 municipios no han recibido por lo menos un señalamiento de que no sufra violencia a las mujeres. 2 de 2.400 municipios en el país. El resto, todos tenían algún tipo de señalamiento de violencia o de feminicidio en el municipio. Entonces, de ahí la importancia de un poco modificar este mecanismo de alerta de género, porque ya no estaba siendo suficiente en los municipios que ya teníamos alertados, sino que ahora tendremos que extender estas acciones, ¿no? Y realmente reformar un poco la alerta de género y modificar la estructura y las acciones que estaban tomando los gobiernos. Cuando nos enteramos de lo que hacían los gobiernos, particularmente municipales, con los recursos asignados para la alerta, pues era lamentable. Había reportes de municipios
que se lo gastaban en plumas, en carteles. En plumas, ¿no? Sí, en plumas para regalar los días 25 de noviembre o los días 25 de cada mes, cuando realmente ese dinero tendría que ser pues usado en beneficio de las mujeres, en prevención, en justicia, en muchas otras acciones. Sí, acciones que realmente hagan la diferencia. Así es, teníamos un municipio que reportaba que se gastó $1 millón en pintura para un mural. Entonces, realmente el recurso es poco, sí, pero había que implementar bien ese recurso, claro, ¿no? Entonces, todo eso pues ha estado pasando, entonces de ahí la importancia de seguir trabajando con estos temas, ¿no? Oiga, diputada, ¿qué implica que en ciertos municipios, estados o que en el país entero se declare la alerta de género? O sea, ¿cuál es la diferencia para que las mujeres que nos ven y nos escuchan lo sepamos? Tiene que ver con un mecanismo, la Secretaría de Gobernación es la encargada de la implementación de la declaratoria de alerta de violencia de género y regularmente se hace a solicitud de organizaciones de la sociedad civil o bien, como fue nuestro caso, pese a la presión que había de sociedad civil, fue el gobernador quien hace la solicitud y cómo se implementa la alerta. Entonces tiene que ver con los niveles de violencia que viven las mujeres, las niñas en territorios determinados, ¿no? A partir de pues el número, las incidencias que tienen las policías municipales, la policía estatal, los reportes a 911 y a partir de toda esa estadística que se hace de las mujeres que denuncian la violencia. Es importante resaltar que también hay una cifra negra muy grande, ¿no? Sí. El número de personas que no denuncia, pues se dice que es arriba del 90%, entonces pues eso también es importante algo que hay que considerar, ¿no? Claro, porque si ya un municipio está teniendo cifras muy altas de violencia, pues eso es mucho más grave de lo que pudiéramos encontrar, ¿no? Entonces, ¿qué implicó para las mujeres que denuncian violencia que en Ecatepec ya tengan esta alerta? Se han activado algunos mecanismos, hoy hay, por ejemplo, hay una policía violeta, ¿no? Hay células de búsqueda, recién nuestra actual presidenta municipal implementó una red que se llama Red Violeta, que tiene que ver con una aplicación y con otras acciones. Esta aplicación te buscan en tiempo real, ahí te das de alta, te observan, te ubican con la cámara de C4, entonces hay una serie de seguimientos y de elementos, se están implementando pues políticas públicas integrales, senderos seguros, etcétera, etcétera. Entonces, ¿y esto sí ha hecho una diferencia? Claro, creo que la diferencia más importante ha sido el tener mucha más información y que se ha dejado poco a poco de normalizar la violencia. Creo que eso es lo más importante, porque hace algunos años, yo recuerdo mucho cuando empezamos con este tema, que dábamos pláticas, hemos dado pláticas desde jardín de niños hasta universidad, para hacer conciencia. Con estudiantes, con docentes, administrativos, padres de familia, madres de familia, en comunidades, entonces hemos tratado de esparcir y dejar de normalizar. Entonces yo me acuerdo mucho cuando en 2014, 2015 hacemos estas pláticas, pues los niños seguían un poco como con el chip de pues esto es de niñas, esto es de niños, estas cosas, ¿no? Y hoy que ya damos pláticas o regresamos a las comunidades, ya no existen estos tabúes sobre la violencia, ¿no? Ya la gente tiene identificado qué no debe ser, ¿no? Ya están como rompiendo estos esquemas y eso ha ayudado mucho porque hoy hay más denuncia, muchas más personas se han involucrado en temas, ¿no? Entonces eso ayuda mucho. Entonces creo que lo más gratificante de la declaratoria de alerta de género ha sido la obtención de información que tenemos hoy para poder realizar análisis y que la gente ya pues está dispuesta a decir que eso es violencia y que no está dispuesta a aceptarla en su vida, ¿no? Eso es lo más importante. Sí, es que por lo que escucho y sabemos, desgraciadamente el tema de la violencia en nuestro país y en muchos países es ancestral, ¿no? Sí. Entonces hay que cambiar muchísimo la forma de cómo somos educados, cómo pensamos, cómo sentimos y muchos conceptos para poder comprender
pues que eso no tiene fundamento y que no se puede seguir maltratando ni a hombres, ni a mujeres, ni a nadie, ¿no? Sí, sí es un todo. La verdad es que siempre decimos que la ruta más larga es la educación, pero también es la más efectiva. Entonces, por ahí hemos estado yendo y también te das cuenta, pues, de cómo, pues, los caldos de cultivo, ¿no? Que para la violencia, ¿no? Sí. La pobreza, la marginación, todo eso abona muchísimo para que los la vicios, violencia, ¿no? así es. La violencia que se vive en las calles. Así Desgraciadamente también en México somos de los primeros países en violencia intrafamiliar, ¿no? O sea, la violencia no solo está en las calles, sino también está adentro de nuestras casas. Así es. Entonces, pues sí, es un trabajo muy grande de concientizarnos y concientizar casa por casa, persona por persona, de que esto no debe pasar, ¿no? Así es, pero bueno, ahí hemos cambiado un poquito y hemos abonado con el granito de arena y eso, pues... ¿Qué pasó con su asunto? ¿Se resolvió? No, la verdad es que no pasó, y ya, se quedó triste, ¿no? en una carpeta en blanco. Sí, desafortunadamente, y digo, pues este caso como muchos, eso ha pasado, entonces, pues es un incentivo más a seguir. Claro, trabajando en eso. Así es. Oiga, diputada, y vamos a hablar ahora de otra cosa, un tema igual de importante. Sé que usted está en la comisión, como lo dijimos al principio, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y bueno, creo que ese es un tema también importantísimo, ¿no? ¿Qué hacen en esta comisión, diputada? Pues es una comisión, fíjate que casualmente aquí ya en el Congreso ya se ha diversificado un poco porque hace muchos años pues era la única comisión que tocaba temas de medio ambiente, hoy existe la Comisión de Cambio Climático, por ejemplo, entonces hay otras comisiones que van tocando el tema, ¿no? Agricultura, pesca, ganadería, ¿no? Que van ahí, entonces hoy se entiende ya el medio ambiente como un eje transversal y eso me da mucho gusto porque ya podemos tener incidencia en muchas cosas, ¿no? Entonces, para mí era importante pertenecer a esta comisión, primero por mi formación profesional, claro, que además ha sido mi convicción durante mucho tiempo, y me parece que hoy considerar al medio ambiente es fundamental. Hoy estamos trabajando en la ley de bienestar animal, por ejemplo, entonces, que ha sido todo un tema. Hemos tenido, gracias a la iniciativa de la presidenta de la comisión, pues una especie de parlamento abierto con muchas organizaciones, con especialistas de todo tipo, ¿no? O sea, organizaciones que están a favor de los toros, por ejemplo, de gallos de pelea, con personal especialista, médicos veterinarios, biólogos, con todos, de verdad hemos tenido un diálogo importante justo para construir esta ley, ¿no? Entonces, yo algo que decía en esta última reunión que teníamos hace unos días es que no se debe de quitar el ojo de que es una ley de bienestar animal, porque seguimos mucho en el discurso de, es que por ahí hay quienes dicen, es que los animales no sienten, y es que las tradiciones y esto, entonces yo les decía, no hay que quitar del foco que es una ley de bienestar animal, no es una ley de bienestar humano para los animales, ¿no? Sino claro, es una ley de bienestar animal, quizá con una visión humanista sí puede ser, pero sin quitar de la raya que pues hoy se ha elevado la categoría en la que tenemos a los animales, y no solo a los perritos y a los gatitos, sino a todos, ¿no? A quienes tienen una función zootécnica, quienes tienen funciones específicas en nuestra vida, y pues hay que generar esos consensos, ¿no? Para poder lograr leyes como esta. Entonces, creo que estas actividades que tenemos en la comisión son importantes, creo que va a resaltar. Tuvimos recién una reforma constitucional a 3 artículos de la Constitución en materia de bienestar animal, y creo que de ahí viene la importancia de esta comisión, de que está trabajando en temas importantes, y pues la idea es seguir trabajando. Hay muchos especialistas que nos hemos rodeado en la comisión, entonces hoy afortunadamente en este congreso ya es un congreso multidisciplinario, habemos de los 503 somos biólogas, entonces ya hay una apertura, claro, sí, hay por ahí agrónomos, hay médicos, y hay muchas profesiones que ayudan pues a formar y a pues hacer de esta una diversidad importante, ¿no? ¿Cuáles serían, como para que la gente que nos ve y nos escucha sepa, las principales leyes que protegen al medio ambiente en nuestro país? Pues hoy que estamos construyendo desde luego hay leyes reglamentarias en materia de medio ambiente que también se están buscando transformar. El Senado está trabajando, la Comisión de Medio Ambiente en el Senado está trabajando en una reforma a la ley de medio ambiente,
justo que habla de temas específicos, tala, los recursos naturales. Es importante hoy que se habla de un plan hídrico nacional, que es un proyecto del Gobierno de México, de la doctora Claudia Sheinbaum. Se está buscando la ley de aguas nacionales, que está en la Comisión de Recursos Hídricos, no recuerdo cómo se llama la comisión exactamente, pero vaya, a lo que voy es que son temas transversales, claro, y que hoy se han podido diversificar y que hemos tenido ya comisiones que los atienden puntuales, pero que estamos viendo que el medio ambiente es un eje así importantísimo, que ya tenemos objetivos 2030, tenemos agenda ONU, tenemos tratados internacionales que estamos trabajando y que México además siempre está al día en la firma de tratados internacionales, está al día en información. Y que pues hoy se busca que pues estas instituciones como CONAGUA, como CONAFOR, como muchas otras, la Secretaría de Medio Ambiente, pues puedan ayudar y puedan fortalecer este tema, ¿no? Entonces, por ahí vamos trabajando. Afortunadamente nuestro marco legal, creo, en México siempre lo he dicho, es muy bonito, porque en blanco y negro está todo claro, es puntual. Pero yo siempre he dicho que una ley que no se transforma en política pública, pues se queda ahí de adorno, claro, ¿no? Entonces la idea es poder transformar este marco legal en acciones que nos permitan pues lograr lo que dice la ley. Oiga, diputada, que usted ahorita habló de algo importantísimo que es el Plan Hídrico Nacional. ¿En qué consiste? Porque el tema del agua creo que nos preocupa a todas y a todos. Recuerdo el año pasado, antepasado, o sea, como de poco tiempo para acá, sí he sabido de lugares que se quedan sin agua, sobre todo el norte del país. En la Ciudad de México también, incluso me acuerdo que han puesto días donde dan aguas, el agua la dan por colonias, no todos los días. Sí. Y yo creo que eso es algo que nos preocupa muchísimo a todas y todos los mexicanos. ¿Qué pasa con el agua en nuestro país? ¿Se nos va a acabar? Pues, ¿y el Plan Hídrico Nacional de qué trata? Claro, pues el tema del agua siempre ha sido un tema. Y tiene que ver con muchas vertientes, ¿no? Primero, el agua es un recurso biótico. Hay quienes dicen renovable, otros no renovable, pero al final es el ciclo del agua. Alguna vez en la escuela todos lo vimos, ya quienes estudiamos la profesión lo vimos más a fondo, pero al final hay un ciclo. Hoy somos muchos habitantes en el país. Hace muchos años, cuando nuestro presidente era Lázaro Cárdenas, él tuvo una visión bien bonita y de muy largo alcance. Él dio muchas áreas naturales protegidas y él decía que estas eran fábricas de agua. Entonces, entre ellas, por ejemplo, el Parque Nacional Sierra de Guadalupe, que pertenece una parte al municipio de Ecatepec y que está en mi distrito casualmente, fue declarado Parque Nacional y el presidente Lázaro Cárdenas decía es que estas son fábricas de agua. Y se refería a que son bosques dentro de estas grandes ciudades en donde cuando llovía pues nos ayudaban a absorber el agua, a llegar a los mantos y a que de ahí pues se distribuyera para toda la zona metropolitana. En esos momentos pues no era tan grande como lo es ahora. Al final estos espacios se han visto invadidos por el ser humano, ¿no? O sea, hay gente que ya vive, que ha invadido estas áreas, la basura, la tala, la deforestación, nos tiene estos bosques que nos ayudan a absorber el agua pues, en condiciones gravísimas. Sí. Y esto impide que el agua sea absorbida. Entonces, ¿qué pasa cuando llueve? Pues vemos a las avenidas inundadas, porque entonces el agua, en lugar de quedarse en donde se debe quedar, por la deforestación y por todo esto que les mencioné, pues termina en las avenidas inundándonos, convirtiéndose en agua sucia y pues terminando desechada. Y desaprovechada, ¿no? Así es. Entonces, el Plan Hídrico Nacional tiene que ver con esto, con recuperar estos espacios para poder absorber el agua de lluvia. Hoy hay un proyecto muy importante en la zona metropolitana del Valle de México, que es el Bosque de Agua, que tiene que ver, por ahí nos estamos peleando si es una L, si es una W, nosotros queremos que sea una W porque abarca más espacio, pero tiene que ver con una extensión muy grande de bosque que todavía existe entre la Ciudad de México, el Estado de México, una parte en Morelos, que nos va a ayudar a que se absorba más agua, a recuperar este espacio, a que se absorba el agua y a poder rellenar estos mantos acuíferos, ¿no? Y ya tiene que ver también con la parte que se dejó de hacer por parte de quienes nos gobernaban
para el mantenimiento de las redes con la que podemos abrir la llave en nuestra casa y que llegue el agua. De las tuberías. Por muchos años quienes nos gobernaban decían, es que es dinero que no se ve, y entonces no invertían, ¿no? Entonces hoy sabemos que tenemos muchas fugas porque, pues como ustedes saben, antes los tubos eran de un cierto material que, pues con el paso del tiempo, con los camiones, los coches, bla, 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 se rompen, no sabemos en dónde están las fugas, por ahí hay mucha agua que se va y entonces no cambiamos tuberías, no reestructuramos esa parte y entonces es cuando deja de haber agua en nuestras casas, ¿no? Entonces tiene que ver con un proceso, primero cómo captamos el agua a partir de estos bosques de agua y después cómo hacemos eficiente que sea la distribución. Que no se desperdicie. Hay muchas partes en donde se requiere valvuleo, cambiar tuberías, etcétera, etcétera. Entonces, eso es parte también del plan hídrico. El plan hídrico tiene que ver con una recomposición de todo lo que tiene que ver, incluso incrementando el ciclo del agua, ¿no? Porque el ciclo del agua natural lleva un proceso, pero para que nosotros podamos obtener el agua, pues lleva otro proceso. Entonces, pues por un lado sería aumentar la recolección, que de por sí llueve, y por otro lado sería el mantenimiento de las tuberías, etcétera, para que no se desperdicie. Encontrar cada situación en cada municipio es distinta. Incluso en Ecatepec yo te puedo decir, tenemos colonias en donde no llega el agua por falta de valvuleo. Tenemos colonias que están en la parte muy alta, entonces ahí se requieren hacer tanques elevados y que caiga por gravedad. En otras requerimos cambiar las tuberías. Entonces tiene que ver con muchos factores para que cada uno de nosotros pueda tener agua. Entonces sí tiene que ver con un plan. Por eso se llama Plan Hídrico Nacional, se prevé la recuperación de muchos espacios para que podamos captar agua de manera natural y pues que no se pierda, ¿no? Porque estamos llegando al extremo, ¿no? O sea, cuando es época de estiaje nos secamos, ¿no? No tenemos agua, pero cuando es época de lluvias nos inundamos, entonces no podemos ser tan drásticos. Y eso también es parte del cambio climático, diputada. Sin duda, ¿no? O sea, al final el cambio climático es una realidad, lo hemos visto acelerado los últimos años y si no ponemos un alto en algún momento, de hecho por eso está la Agenda 2030, se supone que tenemos hasta el 2030 para generar cambios sustanciales que permita que pues sigamos en las condiciones en las que vivimos. Claro. Entonces, pues se está buscando cambiar un poco la realidad en la que vivimos. ¿Este plan hídrico nacional ya está operando o hay una fecha? Ya se está implementando, ya hay varios municipios que se están trabajando, ya hay estudios, ya hay proyectos importantes. El bosque de agua ya funciona, por ejemplo, y se está buscando recuperar muchos otros espacios para poder, no solo en este gran bosque de agua que te comento, que además es un proyecto que nos toca, pero en muchas partes del país pues se está trabajando con la recuperación de espacios que permitan a la gente pues tener agua y tener agua limpia y de calidad, que es lo más importante. Claro. Y también, ahorita que tenemos esta plática, digo, bueno, claro que el gobierno hace lo que le toca, pero pues todos tenemos que hacer lo que nos toca, ¿no? Sí. Porque también somos un país donde mucha gente, no digo que toda, pero quiere que el gobierno le resuelva todo y sí tiene una gran responsabilidad de hacer lo que le toca y resolver, pero también es nuestra responsabilidad de cuidar pues, lo que nos toca también, ¿no? No estar desperdiciando el agua, etcétera. Claro. Sí lo digo porque sobre todo en este tema de medio ambiente, cambio climático, recursos naturales, pues es un tema que tiene que ver con todas y todos, ¿no? Así es, sí, todos estamos involucrados, todos podemos hacer cambios mínimos, sustanciales, que pueden ayudar mucho en la generación y en el aporte que todos tenemos, ¿no? Entonces, desde tomar duchas muy cortas, cerrar la llave en lo que te enjabonas, esos cambios, o sea, podrán parecer mínimos, pero en realidad sí terminan siendo sustanciales. Sí, bueno, si los hacemos todas y todos, se ahorra muchísima agua, ¿no? Claro. Algo estaba oyendo que hace mucho que, no me acuerdo bien, diputada, pero era un porcentaje súper alto de la cantidad de agua que se desperdicia, por ejemplo, por lo menos en la Ciudad de México,
nada más en fugas, porque no se reparó las tuberías en muchos años. Así es. Pero creo que es más del 40% del agua. Sí, hay mucha pérdida de agua en cosas como fugas, en esta manía que tenemos. Hoy hay un debate, por ejemplo, con los sanitarios, ¿no? Que usamos agua limpia para los desperdicios ¿no? Entonces, se están poniendo de moda estos baños secos, por ejemplo, que no ocupan absolutamente nada de agua y que eso nos ayuda a tener mayor disponibilidad de agua. La captación de agua de lluvia también se está implementando. Hay programas y proyectos en los que ya se están implementando en escuelas, en edificios públicos. Entonces, esas cosas van generando ahí que vayamos dejando de desperdiciar el agua, ¿no? El simple hecho de abrir la regadera para que esperar que se caliente el agua, pues ya ahí se desperdician muchos litros, ¿no? Incluso hoy, pues las mismas empresas ya tenemos regaderas con ahorro de agua o cosas así, pero al final pues no termina de ser un desperdicio el que se genera a partir de esto, ¿no? Claro. ¿Creen que con este plan hídrico nacional se alcancen las metas para el 2030? Yo creo que es un buen inicio. Esperemos que todos pongamos de nuestra parte y que alcancemos, no solo que alcancemos las metas, sino que sobrepasemos las metas, ¿no? Claro. Y es que lo decimos fácil, pero el día que no tenemos agua, ¿qué va a pasar con nosotros, no? Así es. O sea, creo que hay que tomarlo así de serio. Así es, sí, por ahí dicen que la siguiente guerra será por el agua, ¿no? Y entonces, pues tú lo ves, ¿no? Y una botella de agua, ¿cuánto pagamos por una botella de agua, no? Puede ser que en nuestro país no sea tan caro, pero hay países en donde ya se está poniendo muy caro, en donde es más fácil comprarte una cerveza o un refresco que una botella de agua, ¿no? Entonces, oiga, diputada, pero también, a ver, todo es comercio. Yo me acuerdo, porque ya soy viejita, que cuando empezaron a vender el agua, a mí me hacía mucho shock en la cabeza, porque yo decía, ¿cómo ya nos venden el agua? Yo me acuerdo que hace mucho tiempo, hasta en los restaurantes te regalaban el agua. El agua era regalada, y ahora es una industria, ¿no? Así la es. venta de agua. Y bueno, si eso me molesta, no quiero pensar el día que de verdad no tengamos agua. Así es. Y yo creo que por eso es importante hablar de este tema, para que de verdad hagamos conciencia. Todavía hay mucha gente muy joven, niños, que hay que pensar en qué país vamos a tener y a dejar y en el mundo entero, ¿no? Así es. Sí, es verdad que no sé qué podemos hacer respecto al cambio climático. Hay cosas que están en nuestro control, otras que no. Claro, sí, al final, mira, el cambio climático es un ciclo, o sea, tarde o temprano iba a pasar, pero sí lo estamos acelerando, ¿no? O sea, el ser humano ha sido la especie que ha avanzado tanto que nos hemos ido nosotros literalmente cavando nuestra propia tumba, ¿no? Entonces, creo que hoy las herramientas que tenemos también pueden ayudar a ir disminuyendo lo que estamos haciendo con el planeta, ¿no? Entonces, poco a poco, el asunto de dejar de desperdiciar ciertos materiales, de reciclar, últimamente he visto, por ejemplo, ya industrias como la de la ropa, en donde ya incluso están haciendo ropa de segundo uso y le dan otra vuelta, entonces incluso diseñadores que le cambian, le modifican, ¿no? Entonces te dicen, bueno, pues esta camisa a lo mejor pudo haber sido de un señor de 50 y hoy la puede usar una chica de 18, ¿no? Claro. Entonces, esas cosas que pueden ser banales o no, pero al final nos van ayudando a ir generando menos desperdicio, ¿no? Son importantísimas, entonces, ¿no? También la industria de la ropa genera muchísima basura. Así es, dejar de comprar en estas tiendas hoy que tenemos al alcance de nuestra mano y que podemos decir que la ropa es baratísima, pero que al final lo único que estamos generando es el consumo, ¿no? Entonces, dejar de consumir cosas creo que va a ir ayudando a ahorrar agua, pues todo lo que podemos hacer. Así es. A mí me gusta mucho Valle de Bravo, que por cierto es Estado de México, y los últimos 2 años que he ido me asusta ver el nivel de la presa tan bajo cada vez, y un día esta presa, espero que la boca se me haga chicharrón, pero que no se seque. Sí. De verdad que me genera, cuando lo he visto que es un lugar hermoso, digo, híjole, está de verdad a punto de quedarse sin agua. Ya nos está pasando, también en el Estado de México, en Zumpango, que también hay un espacio de agua.
el año pasado, antes de la época de lluvias, ya las motos se pasaban en medio, ¿no? De la laguna de Zumpango, y pues ya afortunadamente llovió, se volvió a llenar los niveles, pero hay una estadística que dice que recién es un año de lluvias por 2 de secas, así están siendo los últimos periodos. Entonces, qué fuerte está eso. El año pasado, pues al parecer fue lluvias, entonces se espera que este año y el próximo al menos sean de secas, entonces hay que estarnos preparando para esas cosas, ¿no? Pues ojalá que no, porque la agricultura depende de esto. Sí, todos dependemos de esto. Del agua. Entonces. Nuestros hijos dependen de esto. Entonces, pues que sí, qué importante estos temas que estamos platicando ahorita, porque son literal de una situación de vida, ¿no? Podemos no tener muchas cosas, pero agua no. Así es. Y el agua nos hace muchísima falta. Así es. Entonces hay que cuidarla. Sí, siempre. Una última mensaje que le queda a la gente que nos ve y nos escucha, diputada. No, pues agradecer a todos por estar en estos espacios. Es importante que se acerquen a quienes hoy somos diputadas, diputados, senadores, senadoras, porque estos espacios nos permiten llegar a más gente, ¿no? Y que sepan quiénes somos, qué estamos haciendo, qué estamos trabajando. Entonces, siempre la información será poder. Entonces, gracias a ustedes por permitirnos abrir estos espacios y que más gente nos conozca. Muchas gracias, diputada. Ha sido súper interesante platicar con ustedes de temas tan importantes. Y pues ojalá que nos volvamos a ver pronto. Claro que sí, a la orden. Muchas gracias. Gracias por esta entrevista. Gracias. Amigos y amigas de Bit Político, yo soy Ana Arroyo. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Bye bye.